Buenas noches, amados hermanos. Bueno, aquí contenta y feliz pensando en todos mis hermanos a nivel mundial, global, de todo. Y hoy vamos a continuar con el libro del maestro José de Arimatea, de los consejos para la enseñanza de los niños. Hoy vamos con el capítulo del odio. ¿Sí? El orden. Ha sido una enseñanza todas estas cosas tan lindas que hay para nosotros poder orientar a nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeños, porque aquí es para la crianza de los hijos, desde el momento en que hay que irlos preparando para la vida, darles consejos, enseñarles muchas cosas. Y bueno, ahí el maestro punto por punto nos va enseñando cómo manejar a nuestros hijos. Pero realmente, pues, como no hemos tenido los hermanos que han sido criados bajo la luz del espiritismo, nacidos y criados bajo la luz del espiritismo, pues sus padres pudieron hacer mucho. Pero yo por eso añoro de verdad. Pues yo conocí esta doctrina ya cuando mis hijos eran mayores. Bueno, de todas maneras, en otra oportunidad será ya para aprender cómo manejar a nuestros hijos, cómo enseñarlos desde niños, que eso va a ser en la comuna. Entonces, aquí el maestro nos deja este punto del orden, que la verdad sea dicha es muy importante, porque yo desde niña he sido muy desordenada. Y esto ha de ser que le inculquen a uno las cosas desde niño, cuando uno no está en ese rol, ¿sí? Que las personas que lo crían a uno le enseñen. Yo no fui criada con mis padres, pero mis padres tampoco sabían porque era, pues si yo nomás tengo 78 años, mis padres ya pues mucho más mayores que yo, ya en esa época era difícil. Pero sí he sabido que las únicas personas, o no únicas, pero que hay unas personas, por lo menos los militares, he sabido que los militares aprenden a ser muy ordenados. Entonces, pues, si no lo aprendieron en su infancia, lo aprendieron en la milicia, así estando ya, porque es algo muy importante. El maestro anota que el orden es importante porque todo en el universo tiene un orden. Y yo siempre me voy al anciano primero. Y yo entonces, él nos enseña, ¿sí? Cuando nosotros vamos a encarnar, y todo hay un orden. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos dan el sí de encarnar es empezar a tomar los elementos, ¿sí? Nos vamos a tomar los elementos para de ahí hacer el microhombre. Entonces, son reglas que hay, ¿sí? Tanto en lo espiritual como en lo material. Entonces, esas reglas que nosotros tenemos espiritualmente, no las rompemos, porque el espíritu las conoce. Pero ya cuando encarnamos, pues en la vida, como en los países, hay diferentes costumbres, ¿sí? Pero el orden pues siempre debe ser el mismo, tanto el orden de un país como el orden de otro, desde que los niños se enseñan a ser ordenados. Es fácil para ellos cuando llegan a ser adultos.
Entonces, bueno, yo he sido muy desordenada, amados hermanos, eso sí les digo que para mí ha sido muy difícil a llevarlo. El maestro dice que ser señor de ti mismo y esclavo de su deber, ¿sí? Nosotros debemos de llevar una vida organizada, digamos, en todo, ¿sí? Pero realmente para mí ser espiritista racionalista es muy difícil, amados hermanos, porque hay que tener unas reglas, unas conductas, que eso lo va aprendiendo uno a medida que uno va estudiando, ¿sí? Hasta llegar a mejorar nuestro lenguaje, simplemente por ahí. Entonces vamos aprendiendo poco a poco, porque dicen que el oro viejo no aprende a hablar, pero pues eso es mentira porque uno va aprendiendo. Yo conocí la doctrina, yo ya era una persona de 40 y pico de años, 48 años me parece. Y he ido acomodando ciertas cosas, abandonando ciertos prejuicios, ciertas cosas que me han servido mucho. Y uno va cambiando. El estudio lo va moderando, uno lo va cambiando. Entonces vamos a empezar, amados hermanos, con este bello aprendizaje, la enseñanza del maestro José. Y vamos entonces a dar principio al... Se llama el orden, reflejo de la armonía universal. Marzo 24 de 1939. Padres y madres, hermanos míos, todo en el universo está sujeto al más estricto orden. Nada se realiza fuera de ritmo, fuera del más metódico ordenamiento. La vida misma, en sus distintas fases, está basada en un principio de orden. La formación y crecimiento de los seres es desarrollado de todas las empresas que realiza el hombre durante su encarnación. Todo está sujeto a etapas y acontecimientos ordenados. Podéis observar cómo las naciones más civilizadas son aquellas en las que sus hijos han sido educados dentro de ese factor tan importante para el progreso de la humanidad, el orden. El hombre que aprende a ordenar su vida, que puede vivir dentro de un régimen ordenado, que sabe metodizar sus pensamientos y sus actos, es el hombre que triunfa material y espiritualmente. Por eso he querido haceros ver que uno de los dos grandes defectos, quizá el mayor, en la educación de vuestros hijos, es la falta de orden. No solo no los hacéis vivir dentro del orden que merecen sus materias primero y sus cerebros después, sino que no tratáis de inculcarles ciertas costumbres que de grandes son inconscientemente practicadas y los llevan al triunfo. Es de una importancia para todos los padres educar a sus hijos en una forma ordenada. La materia necesita ritmo porque todo en ella se mueve a ritmo. Y vosotros destruís ese ritmo por la vida desordenada que les dais, ni contribuís a ese desarrollo, sino a su destrucción y más tarde
su retroceso, a su estancamiento espiritual, mejor dicho. El niño, después que nace, necesita ser tratado dentro del más riguroso orden para darle sus alimentos, para su aseo, etc. Toda la atención que requiere el pequeño debe ser ordenada. Vienen luego los primeros años y por lo general os sujetáis a los caprichos del niño y no inculcáis en él esos hábitos que sólo la fuerza de la costumbre puede desarrollar. Esos hábitos que se hacen después naturales en ellos porque se los supisteis infundir día a día, hora por hora, mediante vuestra perseverante atención. El niño debe ser sometido a un riguroso orden en sus alimentos, en su sueño, en sus costumbres, en su vida total. El niño desordenado no sabe estudiar ni puede aprender. Es un pobre ser que no sabe a dónde va. A falta de ese orden, se debe que no podáis tener la posición que tanto anheláis y que trabajáis más de lo que debéis, porque no sabéis regularizar vuestra vida. Ya que vosotros fuisteis víctimas de la mala educación, de ese desconocimiento de los principios básicos para el progreso del hombre, inculcados en vuestros hijos, haced que vivan dentro de una vida ordenada, porque esa vida metódica les enseñará a pensar después. Ninguna empresa que se puede llevar a cabo desordenadamente se iría al fracaso. Acostumbrad al niño a que antes de empezar algún juego o una tarea escolar, piense lo que va a hacer, medite y observe por dónde debe empezar, porque en todo debe haber ordenamiento de ideas, de pensamientos, hasta de palabras. Para decir un discurso, para dar una conferencia, el orador debe ordenar su pensamiento. Así también, cuando se entra de lleno a la lucha por la vida, que no ha sido educado con una base de orden, no podrá triunfar. Será el eterno fracasado, como lo sois muchos de vosotros, por vuestra raza, por abolengo, por atavismo, porque de muchas generaciones atrás fuisteis mal educados. Se desconocía este punto importante y se os educó, se os crió, se os trajo al mundo en una forma natural, pero sin fijarse en que no seguiríais el ejemplo que os da la vida misma, en lo que todo es ritmo y orden. Así pues, inculcad este principio en vuestros hijos. Sed enérgicos con ellos para que su vida entera se desarrolle dentro del más perfecto orden. Es la única manera de llegar a alcanzar el triunfo material y después el espiritual, porque el que sabe pensar
sabe concentrarse y quien sabe concentrarse puede recibir las instrucciones, consejos y enseñanzas de los hermanos del espacio que a su vez os ponen ejemplo de orden y disciplina. Creo que el asunto tratado hoy no es nada más de interés para vuestros hijos. No es nada más, sino que también os conviene a vosotros todos. Meditadlo y ponerlo en práctica con ellos, que son los que recibirán ese gran provecho de que a vosotros se os privó. Sed ordenados en todo, hermanos míos, y procurad que vuestros hijos vivan en más estricto orden para que puedan triunfar en esta vida tan interesante para ellos y trascendental para el progreso de vuestra humanidad. José de Arimatea. Entonces aquí, amados hermanos, nos damos cuenta de que él mismo es consciente de que nosotros no hemos sido criados, no nos hemos recibido de miles de años atrás, no hemos recibido una enseñanza verdaderamente valiosa, digamos así, para poder nosotros continuar en la existencia sin tanto problemas. Lógicamente que aquí estamos en esta parte en Sudamérica, que son las últimas tierras que salieron, y que aquí en este punto es donde más nos aporreó la religión, porque se tiene conciencia, pues, o conocimiento de que en otros países, Japón, China, por allá, de tierras muy lejanas, han tenido un orden, son muy ordenados y son muy, le enseñan a los niños desde pequeña edad, les enseñan muchas cosas, ¿sí? Les enseñan música, les enseñan cualquier cantidad de cosas, y en cambio aquí no tenemos una educación genial, como para decir que, bueno, aquí es difícil verdaderamente. El mismo maestro lo reconoce, de que tenemos una mala educación porque nuestros padres, pues, y los padres de nuestros padres, desde hace mucho tiempo, hemos sido aquí, por lo menos yo hablo aquí de estas nuevas tierras, ¿sí? Entonces, pues realmente aquí nos deja el maestro José esos consejos y estos conocimientos que realmente son muy hermosos. Y yo admiro a los padres, a los hermanos que nacieron bajo la luz del espiritismo, porque todas estas enseñanzas, pues si las han tenido los hermanos, han podido criar a sus hijos con esta disciplina, con todo esto que dice aquí el maestro José. Entonces es algo muy importante, porque nosotros tenemos muchos defectos, bueno, de todo. Aquí yo por lo menos digo que es por eso no hay como tener conocimientos como esta luz que nos están dando los hermanos para poder criar nuestros hijos. Bueno, en todo caso, vamos ahora con el consejo, dice, el castigo. Ese es otro buen consejo. Crueldad innecesaria cuando se recurre a la razón. Marzo 31 de 1939. Todos los que estudiáis en esta escuela sabéis que los premios y los castigos no existen en la ley del Padre. Sin embargo,
el hombre castiga a aquel que falta a la ley moral y premia al que cumple con ella. Así os quiero preguntar, ¿sabéis castigar a vuestros hijos? ¿Sabéis premiarlos? ¿Tenéis derecho a castigarlos? No me podéis contestar esas preguntas. Si observarais con ello un régimen de vida normal y ordinaria, si no os dejarais arrastrar por la violencia, si vuestra vida estuviera arreglada de manera que la de ellos no sufriera esos cambios a que los tenéis juntos, no cometerían faltas que ameritaran castigo. El día que observéis los consejos y reglas que en estas pláticas os he dado, vuestros hijos observarán una conducta normal y no merecerán vuestro castigo. Las madres, generalmente mujeres postergadas que sufren las consecuencias con mayor dureza que vosotros de la mala situación pecuniaria, de vuestro mal carácter, de todas las vicisitudes de la vida, porque son ellas las más sensibles, porque su sexo y fisiología están sujetos a variaciones en su carácter, hacen víctimas a sus hijos de esta sensibilidad exagerada. ¿Cuántas veces la madre está violenta, resentida, ha recibido una ofensa del marido, no le alcanza el dinero para el gasto y por una falta pequeña castiga injustamente a su hijo? ¿Cuántas otras están contentas, le toleran verdaderas faltas de trascendencia? Pensad en que el niño no es un ser irracional. Hay que hacerle ver la causa que motiva, no un castigo, sino una reconvención o un consejo. Hablad siempre a su razón, o pocas veces tendréis necesidad de recurrir al más cruel de los castigos, a golpearlos. El niño que se acostumbra a recibir golpes pierde su dignidad, relaja su personalidad. Hay facultades en él que estaban brotando, que estaban desarrollándose. Y, sin embargo, un golpe mal dado no solo lo hiere físicamente, sino que lo lastima también mental y, lo que es peor, espiritualmente. Al niño no debe golpearse nunca. No, hermanos míos, no lo hagáis víctima de vuestra violencia jamás. El niño entiende siempre, aún en la edad de la inconsciencia. Hablad a su espíritu, dominadlo con vuestra voluntad, con vuestro pensamiento. Sabed utilizar vuestra mirada. Bueno, aquí yo interrumpo para hablar de algo que yo fui testigo de eso. En mi época, cuando yo era niña, en la casa donde nos criamos mi madre y yo,
porque mi madre también quedó huérfana a los 8 meses y la crió esa misma familia. Allí en aquella casa todos eran de edad y a uno nunca, a mí me castigaban mucho. Después de que falleció la abuela adoptiva, la abuela que me adoptó, yo sufría mucho porque todos me castigaban. Pero ya después de que falleció la abuela María, entonces vino algo muy diferente. Ya cambió la vida en esa casa. Y yo me acuerdo que a mí nunca, es decir, lo miraban a uno con una mirada tan fuerte que a veces no sabía uno si le era más dura la mirada o era más duro el vueltazo que le daban a uno. Pero eso, yo fui testigo de eso porque a mí me ocurrió eso. Y cuando yo llegaba y que había personas en la casa o algo así, de una vez con una mirada me sacaban de la sala o del sitio donde fuera. Porque así lo miraban a uno tan fuerte que lo hacían salir a uno del sitio donde fuera. Entonces, con la mirada le decían a uno muchas cosas. Y eso sí lo aprende uno porque pues nuestro espíritu lo entiende, ¿sí? Entonces, ahí yo soy testigo de eso porque sí, en realidad no tenían necesidad de darle a uno un puetazo, sino con una mirada lo sacaban a uno, o bueno, en fin, pero yo recibí parte de eso. A pesar de que en aquella época, pues bueno, es que esa época fue duro para que lo criaban a uno muy fuerte. Me diréis que en esa edad no tiene razones. No. Los espiritistas sabéis que el niño entiende, el niño se le puede hablar a un dormido. El espíritu oye, el espíritu escucha, el espíritu comprende. Nunca castiguéis al niño privándolo de los elementos necesarios para el desarrollo físico. Qué crueldad recurrir al castigo como se emplea por lo general en los colegios católicos, poner al alumno a pan y agua. Es un crimen, es detener el desarrollo de su materia, es vulnerar la ley de la conservación de la materia, que es el instrumento de que se vale el espíritu. Aún fuera de esos sentimientos, sistemas religiosos, también crueles e irracionales, hay madres también que sujetan a sus hijos a privaciones dolorosas. Al contrario, cuando el niño falta, es cuando debéis demostrar toda vuestra ternura, es cuando debéis envolverlo en vuestro amor, cuando debéis proporcionarle mayores beneficios, goces más grandes para que se dé cuenta que de vosotros sabéis perdonar, que disculpáis aquello de lo que tal vez él no fue el único responsable, sino que vosotros lo orillasteis a cometerlo. Cuando vuestros hijos cometan una falta, estudiad la causa y ved el origen, y cuantas veces descubriréis que sois vosotros responsables. Ay, madre mía. Acordaos de que mientras el niño no hace conciencia, sois vosotros sus protectores y los que debéis responder de ellos, pero no hagáis uso de la fuerza,
No flageléis nunca sus carnes, porque lo que lograréis así es incubar en ellos un deseo de venganza. El niño que ha sido golpeado, el niño que ha sido flagelado, herido en su cuerpecito, crece con un instinto de venganza y cuando es padre, a su vez recuerda aquel tratamiento que inconscientemente lo da también a sus hijos. Ay, mamá mía. Pagar cuantos crímenes se evitarían si el niño no se habituara a pegar. Se acostumbra a pegar porque a él también se le ha pegado. Es instintivo. Todos lleváis muchos instintos que no se han saciado todavía. Y os defendéis como fieras. ¿Cuántas veces el niño se cae, se golpea y la madre, por desgracia, porque son muchos los casos que suceden, sea por la misma excitación nerviosa o sus pesadumbres o por el choque recibido, va y antes de ver lo que ha pasado, le pega también. Es doloroso decirlo, pero así sucede. El niño que se acostumbra a ser golpeado pierde, como ya se ha dicho, su dignidad, su delicadeza. Se relaja en sus sentimientos más nobles. Después es como el organismo que abusa de los medicamentos. Ya no reacciona con ninguno. El niño que ha sido tratado con dureza cruelmente es el huésped de vuestras prisiones, esas cárceles que no existirán dentro de algunos años cuando sepáis dirigir a vuestros hijos. Soldados valientes en la lucha, cumplidores del deber. Pero mientras abuséis de los castigos con vuestros hijos, a los que no tenéis derecho, pues hay que hablar primero a su razón. No esperéis que ellos os correspondan de buena manera. Castiga la vida, decís, es cierto. Por eso, haced ver al niño cuando cometa una imprudencia que le habéis advertido que no jugara de cierta manera. Si lo hace y recibe el golpe, la picadura del insecto o la quemadura, recordadle que se lo habíais prevenido y explicarle entonces que así es todo en la vida. Que es él solo quien se ha dado aquel castigo, quien se ha hurtado o molestado. Es decir, que no sois vosotros, sino ellos mismos los que se han proporcionado el castigo equivalente a la magnitud de su falta, que es el resultado natural de sus propios actos. Por eso no os constituyáis en sus verdugos. Apelad siempre a su razón. Habladles, que ellos os entienden. ¿Comprendéis ahora la pregunta que os hice al principio de la plática? ¿Podréis responder a ella? No abuséis de vuestra autoridad. Acordaos de que los hijos son
depósitos sagrados que se os han hecho y de los cuales tenéis que responder. Conservad la delicadeza de esos tiernos vástagos vuestros, que les baste una mirada dura para que se congojen, para que sientan todo el peso de una falta, si la han cometido. Pero no los acostumbréis a golpearlos ni a privarlos de los elementos necesarios para el desarrollo de sus materias, para el desenvolvimiento de su espíritu. Comete una falta el niño y lo priváis de algo que para él era una gran ilusión. Con esto le hacéis un doble mal, porque le quitáis la oportunidad que significaba para él un adelanto. Lo agregáis lo segregáis de los demás, como se hace indebidamente en los colegios en que se prepara al niño de los juegos. Se le aleja de las clases y no solo se le exhibe entre todos hiriendo su dignidad, sino que se le priva de las clases a las que tenía derecho y del juego que le da salud y alegría. Este es un punto difícil de tratar porque es algo que no comprendéis bien los de la actual generación. Los tiempos serán llegados en la tierra cuando la vida sea normal, cuando no se flagele ni se vulneren las leyes naturales, en que el individuo lleve una vida que no merezca castigo, ni censura, ni crítica, y sea como un tren que corre sobre la vía, y si no hay obstáculos que se interpongan en su camino. No podrá chocar, ni descarrilar, ni salirse del camino que se le ha trazado. Sed así vosotros, trazad a vuestros hijos el camino, guiadlos, dirigidlos, quitad los obstáculos que se pueden perjudicarles y veréis cómo esos niños no merecen vuestro castigo. Sobre todo, como os he dicho, nunca flageléis sus carnes, son carne de vuestra carne, sangre de vuestra sangre. Los has traído con sufrimiento, son el fruto de vuestro amor, de vuestro dolor inmenso. Madres que me escucháis, ¿cómo tenéis valor para martirizar esos tiernos cuerpecitos que formáis en vuestras entrañas? No, hermanos míos, pensad en la manera efectiva de no castigar, sino de prevenir. Aconsejad siempre, hablad a su razón, que ellos os entenderán. José de Arimatea. Entonces vemos aquí, amados hermanos, cómo estos consejos, todo esto que nos enseña el maestro José, es para poder dirigir unos niños muy bien dirigidos en la vida. Y nosotros cometemos ese error. Yo fui muy dura con mis hijos, porque realmente, pues, bueno, el mayor fue el que más calabazas me dio. Terco, necio, bueno, fue tremendo. Crié 3 nada más, pero verdaderamente
pues en aquella época, que como dice el maestro, uno no sabe criar a sus hijos. Pero bueno, ya pasamos esa, me da tristeza recordarlo, sí. Ya pasé yo esa historia. Ya me quedan estos conocimientos que ya te los tendré escritos en mi alma y no los olvidaré. Así que para otra existencia será mejor. Y por supuesto que con la instalación de la comuna, pues ya todo mejora para nosotros, para todos. Bueno, los dejo por ahí. Muchísimas gracias, amados hermanos, y una feliz noche. Gracias.